Hola, acá estamos de vuelta. En este video vamos a ver algunos ejemplos de los tres temas que vimos en la parte teórica que corresponden con la utilización de autoload, la persistencia de datos utilizando archivos y JSON y finalmente el uso de session para la persistencia entre postbacks de distintas variables y distintos estados. Comenzando con la parte de autoload, vamos a ver un ejemplo concreto de cómo utilizarlo y del potencial que tiene esto para librarnos en cierta forma de la tarea de cargar nuestras clases o hacer referencia a nuestros archivos cuando necesitamos incluir clases adentro de nuestro proyecto. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un archivo index donde vamos a realizar una rutina de código pequeña que ahora la veremos en detalle. Y dentro de un folder llamado models tenemos dos tipos de clases. Tenemos person por un lado, que contiene la clase person justamente, que hace referencia al namespace models. Esta clase person tiene un conjunto de atributos, first name y last name, junto con sus respectivos métodos getters y setters. Por otro lado tenemos nuestra clase student. Student también pertenece al namespace de models, pero student extiende de person, por lo tanto tenemos que hacer un use de person para poder trabajar con student. Y además de student, además de heredar de person o de extender person, va a declarar un record ID con su respectivo getter y setter. Un ejemplo bastante sencillo. En nuestro index yo quiero crear un objeto de tipo student, y a ese objeto de tipo student yo voy a querer asignarle un conjunto de valores a sus atributos utilizando los getters, y finalmente quiero utilizar la función bardump para mostrar el contenido de ese objeto creado student junto con los valores de sus atributos. A priori lo que yo realizaría sería un index donde voy a incluir student as student, voy a declarar mi clase. Voy a crear un objeto de tipo student, le voy a asignar un valor a cada uno de los atributos a través de los getters y finalmente voy a hacer un bardump. Como podremos imaginar, cuando yo quiera correr este ejemplo, esto va a arrojar un error, ya que lo que me está diciendo es que la clase modelsStudent no pudo ser encontrada dentro de el archivo index.php, lo cual tiene sentido ya que nunca hice un require once de la clase, es decir, estoy utilizando estoy haciendo un use de esa clase, pero en ningún momento hice un require para vincular el archivo en el que se encuentra student dentro del index. Lo que se me puede ocurrir en este caso, como venimos viendo hasta ahora, es hacer un require once de models student.php y ahora correr nuestro programa nuevamente, nuestro archivo. Y acá me estoy encontrando con otro error, ¿sí? El error con el que me estoy encontrando es que dice que la clase models person no fue encontrada tampoco adentro de student.php. Es decir, el problema ya no está en el index, sino que está dentro de models student.php. Y esto tiene que ver porque student está utilizando a person. Y para poder utilizar a person y hacer un use de person, necesita haber un require de person. Yo podría pensar en hacer un require acá dentro de person, o podría pensar también en hacer un require once de models barra person.php y de esta manera incluir a person y a student, y al ejecutar esto vamos a ver de que esta vez efectivamente, vamos a darle un poco de zoom para que esto se vea, efectivamente ahora esto funcionó y estoy obteniendo justamente mi bardump donde tengo declarado los valores para mi objeto de tipo student. Como podremos imaginar, esto ya se empieza a volver engorroso, ya que
Cada vez que yo quiera declarar un student, tengo que hacer un require once de student, pero a su vez tengo que prever de que student depende de person, ya que lo extiende, y por lo tanto hacer un require once de person. Imaginemos esto en un caso donde tengo un gran número de clases, donde hay mucha herencia aplicada o uso de interfaces, lo engorroso que se volvería la cantidad de require once y todas las cosas que tendría que tener en cuenta al momento de requerirlas para que la aplicación no me arroje un error de archivos que están faltando. Justamente para subsanar este problema y darme una mayor flexibilidad y una mayor tranquilidad también en lo que es la carga de archivos, es que vamos a utilizar Autoload. Esta vez lo que vamos a hacer es un solo require once de config autoload.php. Autoload.php es este archivo que estoy declarando acá, que básicamente lo que está haciendo es hacer una llamada a SPL Autoload Register, es decir, registrar en el autoload de la PHP Standard Library o la librería estándar de PHP una función anónima que se va a encargar de que cada vez que yo le requiera una clase, es decir, esa clase va a terminar siendo un archivo, lo que haga es recibir el nombre de la clase, concatenarle PHP y de esa manera hacer un require once de ese archivo. Con lo cual, en este ejemplo, si lo probamos, vamos a ver que, fíjense que se ejecutó correctamente, estoy recibiendo los valores, ¿sí? Probemos cambiar acá 567, perdón, para que vean que esto funciona correctamente. Lo que va a estar sucediendo en este caso es esto. Cuando yo haga un use de models student as student, básicamente lo que voy a hacer es estar pidiéndole a PHP que cargue esta clase model students. Fíjense que esta clase models students es la que está acá y utiliza el namespace models. Por lo tanto, va a pasar por nuestro autoload. Acá va a llegar justamente el nombre de la clase. El nombre de la clase va a ser models barra student. Le voy a concatenar PHP y todo ese nombre completo va a ser un require once. Veámoslo cómo queda FileName en el instante previo a la instanciación. Vamos a agregar un texto que diga call to autoload. Tenemos un error, perdón, estoy concatenando mal acá. Perfecto. Call to autoload models barra student.php. Call to autoload models person.php. Vamos a agregar a esto un BR como para tener un poco más de prolijidad. Entonces, lo que va a pasar es que este nombre de la clase models barra student.php va a entrar por el autoload, se le va a concatenar PHP y todo ese nombre que queda, es decir, models barra student.php, va a ser llamado por require once. Es lo mismo que yo estaba haciendo de manera manual, pero lo está haciendo automáticamente el autoload, sin necesidad de que yo haga el require once. Con el adicional de que cuando haga el require once de student, va a detectar de que student a su vez hace o necesita de un person para poder instanciar un objeto, con lo cual también se va a encargar de hacer models person en la llamada al autoload, volver a llamar autoload y esta vez cargar a person. Es decir, me va a cargar las dos clases y ya en la siguiente línea tanto student como person van a estar disponibles en mi archivo para ser utilizados. De esta manera, si probamos, por ejemplo, declarar un objeto de tipo person,
veremos nos falta hacer un use de person acá también. Esto sí es necesario porque acá le estoy diciendo que quiero utilizar a person, ¿verdad? Con lo cual ahora tengo tanto person como student. En síntesis, utilizando Autoload, lo que vamos a lograr es justamente librarnos de la necesidad de tener que declarar de manera manual y constante los distintos requires de los archivos que vamos a utilizar. Nosotros hemos puesto Autoload adentro de una clase, adentro de un archivo guardado en una carpeta config, pero nosotros podríamos haber directamente quitado este register y haberlo puesto en el index en la primera línea, lo cual hubiese resultado en lo mismo. Pero por una cuestión de reutilización de código, que ya lo hemos hablado en clases anteriores, directamente esta función la guardamos adentro de un archivo, ya que este archivo Autoload va a ser utilizado, mejor dicho, dentro de un gran conjunto de páginas adentro de un mismo proyecto de PHP. Vamos a continuar ahora con la persistencia de datos utilizando archivos y objetos JSON. Vamos a ver un ejemplo de cómo realizar la persistencia utilizando JSON y archivos. Para eso tenemos un ejemplo sencillo en el cual hemos creado un index. Este index básicamente contiene código HTML. Por un lado estamos declarando un formulario que tiene un conjunto de inputs a los cuales yo voy a ir agregando información y un botón de agregar que básicamente es un submit que nos va a enviar todo el payload de datos, de inputs de ese formulario a un archivo llamado process-form.php que se va a encargar de procesar esa información y persistirla. A su vez tenemos un link que nos va a llevar un archivo list.php que va a hacer el proceso inverso, es decir, va a pedirle a PHP que traiga todos los datos que fueron persistidos en el archivo JSON y los muestre en una tabla. Si nos ponemos a ver de qué manera se ve el formulario, es un formulario muy sencillo que posee legajo, nombre y apellido con sus tres campos de texto, un botón de agregar y un botón de listar. Entonces, si vamos a el listar, veremos que no devuelve ningún tipo de datos, ya que nuestro archivo JSON no existe o bien está vacío. Si volvemos al código, vamos a ver un poco de qué manera está compuesta nuestra aplicación. Como dijimos, tenemos el index, tenemos nuestro archivo de procesamiento, que ahora lo vamos a ver en detalle, tenemos nuestro archivo de listado, que se va a encargar de mostrar la lista de objetos, tenemos en config nuestro autoload, ya estamos haciendo uso del autoload para cargar las clases que necesitemos, tenemos un folder de models, de modelos, donde tenemos justamente nuestro person y nuestro student, ¿sí? Donde student extiende a person, y hemos agregado un folder de tipo repositories, ¿sí? Donde tenemos implementados nuestro repository pattern o patrón de tipo repositorio que vimos en el apartado de la teoría. Este repository básicamente consta de una interfaz que pertenece al namespace repositories, que utiliza student y que realiza dos operaciones, add y getAll. Y tenemos nuestro student repository que realiza todas las operaciones de agregar y devolver todos, que lo vamos a ver en detalle. Entonces, vamos a nuestro process form. Cuando nuestro formulario envía nuestros valores, en este caso el apellido, el nombre y el número de legajo, nuestro archivo process_form en este caso va a preguntar, mejor dicho, si hay un post. Fíjense que utilizamos el autoload, cargamos el repositorio, utilizamos student
Y si hay un post, vamos a levantar los datos del post. Esto no varía de ninguna otra operación que ya hayan realizado anteriormente donde reciben datos de un formulario. Vamos a crear un objeto de tipo student. Vamos a instanciar un repository. Todo esto, fíjense que se va a encargar el autoload de cargar nuestras clases. Y al repositorio solamente le vamos a pedir que nos agregue el student. Finalmente, la operación siguiente va a ser decirle a nuestro archivo PHP que nos redirija al index. Esto nos va a permitir ir agregando students o alumnos constantemente, ¿sí? Y siempre se va a estar cargando el formulario de carga sin necesidad de tener que hacer un go back o movernos en la navegación. Estamos haciendo uso del header también, ¿no? Que vimos en la clase teórica anterior. La importancia de lo que tienen que ver acá en este ejemplo es que al momento de guardar el dato, fíjense que lo único que estoy haciendo en la línea número 20 es pedirle al repositorio que agregue un student. En este punto, es decir, en el procesamiento, no me estoy preocupando de la manera en la que PHP tiene que guardar ese dato. En este caso, un objeto de tipo student. Yo no sé si lo está guardando en una lista, yo no sé si lo está guardando en una base de datos, yo no sé si se está comunicando con un servicio externo o si lo está guardando en un archivo JSON. En este punto solamente sé que hay un repositorio que va a guardar y es todo lo que necesito saber. Veamos entonces qué pasa ahora con la operación contraria, es decir, el list. Cuando yo en el index haga clic en el listar alumnos, voy a ir a parar al archivo list.php. List.php obviamente va a utilizar el autoload, va a llamar al repositorio o va a hacer un use del namespace de repositories, va a hacer un use del namespace de student, va a instanciar un objeto repositorio y le va a pedir a ese repositorio que obtenga todos los datos, que haga un getAll. Y el resultado de ese getAll, que va a ser una lista de students, la guarde en una variable o un array de tipo studentList. Luego lo que voy a hacer es recorrer esa lista de students dentro de un table y para cada uno de los students voy a crear una fila, una row, donde voy a ir imprimiendo los distintos valores de los students. De la misma manera que lo hicimos con el process form, el list solamente va a invocar al repositorio al getAll, es decir que nuestro list se desentiende y es totalmente transparente a la forma en la que el repositorio obtiene los valores. Y esto es justamente todo lo que yo necesito saber. Nuestro list.php se tiene que preocupar solamente de pedir al repositorio los datos, esperar que el repositorio los devuelva. El repositorio va a devolver una lista vacía o una lista con elementos y yo voy a iterar sobre esa lista como si fuese un arreglo de objeto de tipo student. ¿Qué es lo que pasa dentro del repositorio? El list no debe saberlo. Y ahora sí, finalmente, si vamos al Student Repository, como habíamos visto en la teoría, el Student Repository va a utilizar un archivo llamado datastudents.json. Si vamos a nuestro explorador de archivos, vemos que está la carpeta data, pero no hay ningún archivo students.json guardado. Esto es porque cuando hagamos nuestro add, el add se va a encargar en el momento de hacer el save data de llamar a el file put contents. El file put contents dijimos que guarda contenido dentro de un archivo y si el archivo no existe, lo crea. Por lo tanto, no me importa si data no contiene el archivo students.json. La primera vez que yo guarde el primer registro, se va a encargar de crear el archivo. Las siguientes veces que yo quiera guardar valores, se va a encargar de guardar información sobre ese archivo que ya existía. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Cada vez que yo pase por el process form y le pase un estudiante al repositorio,
ese repositorio va a entrar por este método, va a obtener primero todo lo que está adentro del archivo. Si el archivo no existe o está vacío, esto no devuelve nada, devuelve una lista vacía, mejor dicho. Voy a agregar a nuestra lista privada que dijimos que teníamos el student, y luego le voy a pedir que haga un save data. El save data dijimos que recorre la lista privada de estudiantes. Por cada uno de los estudiantes va a ir armando un arreglo asociativo donde cada índice asociativo se corresponde con un valor de sus atributos, y voy a guardar ese arreglo asociativo adentro de un arreglo más grande que guarda todos los distintos students. Una vez que obtengo mi arreglo general de students, voy a codificar o hacer un encode de ese contenido transformándolo en un JSON. Lo voy a aplicar con JSON Pretty Print para que quede más legible, y ese contenido final lo voy a guardar adentro del archivo. De manera contraria, cada vez que yo pida un getAll, voy a hacer un retrieve data, y ese retrieve data lo que va a realizar básicamente es declarar un arreglo, mejor dicho, a nuestra student list, que es privada, la va a inicializar en un arreglo vacío. Va a preguntar si el archivo existe. Si el archivo existe, voy a leer ese contenido que va a venir en formato JSON, y le voy a pedir que lo decodifique, y el contenido decodificado a través del parámetro true lo va a transformar en un arreglo asociativo. Ese arreglo asociativo lo voy a recorrer y voy a hacer la operación opuesta, es decir, a partir del arreglo asociativo voy a ir formando o creando objetos students que lo voy a guardar en nuestra lista privada. Y finalmente, nuestro getAll hace un retrieve de esa, o un return de esa lista privada. Vamos a ver cómo funciona. Primero veamos que data justamente no tiene nuestro archivo JSON, ¿sí? Entonces, si yo pongo legajo123, acá escribo Juan y acá escribo azar, cuando haga clic en agregar, vemos que se recarga nuestra página, y si vengo ahora a data, veo que se acaba de crear el archivo JSON. Este archivo students.json, fíjense que tiene un formato de JSON, es decir, comienza con corchetes, ya que se trata de un array, y dentro de ese array hay un objeto de tipo student que tiene un record ID, un first name y un last name. Si pruebo poner otro legajo, vamos a poner Sebastián de la Fuente, y si vamos a nuestro student.json, vamos a ver que ahora se pisó todo el contenido y tengo dos elementos adentro del archivo del array, uno que pertenece a Juan, coma, otro que pertenece a Sebastián. Si vamos a listar alumnos, vamos a ver que ahora hay contenido y ese contenido se está mostrando. Si yo vuelvo y agrego otro valor, Adrián Solimano, vemos que se siguen agregando elementos a nuestro archivo JSON y que el listar alumnos devuelve todos los valores. Fíjense que si yo recargo la página, aprieto F5, los datos siempre permanecen porque siempre se está leyendo nuestro archivo. Vamos a intentar ahora hacer lo siguiente. Vamos a borrar nuestro archivo JSON, vamos a apretar F5 y vemos como ahora nuestros datos desaparecieron. Si yo lo que hago es quitar justamente el pretty print de nuestro JSON encode, vamos a quitar nuestro pretty print y pruebo poner 1 Juan
azar. Esto sigue funcionando. Fíjense que el valor está. En 2 yo puedo poner Sebastián de la Fuente. Y puedo poner un valor 3, Adrián Solimano. Pero si vamos a nuestro archivo JSON, student.json, fíjense que los datos están guardados, pero están guardados en una sola fila con todos los datos uno al lado del otro. Es decir, el archivo JSON sigue siendo un archivo JSON bien generado, con un array principal y varios objetos JSON adentro, uno para cada student, pero la diferencia es que la manera en la que se ven los valores está un poco, por ahí es poco legible para un ser humano. Utilizando justamente el pretty print nos va a permitir que si nosotros exploramos el archivo JSON podamos verlo ordenado de una manera un poco más prolija, por así decirlo, o de otra manera más entendible por un ser humano, y es más fácil de leer ese código y saber qué es lo que estamos leyendo. En síntesis, de esta manera nosotros podemos comenzar a persistir información donde podemos tener tantos repositorios como clases que queramos persistir, y cada repositorio va a atacar o se va a encargar de trabajar sobre un tipo de dato específico, un student, un profesor, una materia, ¿sí? Un vehículo. Y cada uno de estos repositorios va a estar trabajando en un archivo JSON específico, es decir, cada clase tiene su propio archivo JSON donde va a guardar la información y desde el cual se va a obtener la información. Es muy importante respetar la codificación que tenemos acá. Este ejemplo de repositorio es un ejemplo que ustedes pueden utilizar, que hemos hecho nosotros, pero que también ustedes pueden definir sus propios repositorios. No significa que esta sea la única manera o la más performante de poder persistir información en JSON, pero sí es una alternativa que ustedes pueden utilizar y que sabemos que funciona correctamente. Lo que sí es importante destacar, a fin de cuentas, es que toda la lógica de la manera en la que se persiste la información debe estar contenida dentro del repositorio. Y desde afuera del repositorio, llámese desde el archivo de procesamiento o desde el list.php, solamente invoco al método o métodos públicos expuestos por el repositorio, de manera tal que me desentiendo de la lógica subyacente de ese repositorio. Vamos a continuar ahora con un ejemplo de la utilización de sesiones. En este ejemplo vamos a ver cómo utilizamos las variables de sesión, para qué sirven, y vamos a ver un ejemplo concreto de uso que tiene que ver con un ejemplo relacionado con un login para poder iniciar sesión en una aplicación y también controlar que un usuario que no inició sesión previamente no pueda acceder a páginas internas de la aplicación. Para esto tenemos el siguiente ejemplo, en el cual tenemos un index. Nuestro index básicamente tiene un formulario de inicio de sesión donde yo voy a ingresar un email y un password, y tengo un botón de tipo submit que va a realizar el login. Este login va a enviar la información a un archivo login.php que se va a encargar de procesar ese email y ese password, buscando de que el mail y el password especificado se correspondan con un usuario y un password de sistema, y en el caso de que el login sea correcto va a dirigir a una página interna de la aplicación. La página interna de la aplicación es nuestro archivo main.php. Este archivo main.php tiene un pequeño código HTML que simplemente da la bienvenida al usuario que acaba de iniciar sesión. Lo que entendemos es que esta página interna no debería poder ser accedida si el usuario no se logueó o no inició sesión previamente. Adicionalmente, una vez que el usuario ingresa, tiene la posibilidad de hacer clic en un link que dice cerrar sesión, que nos envía a la página logout.php. Logout.php es una página que
va a abrir la sesión, va a destruir la sesión, es decir, cualquier tipo de variable de sesión creada hasta el momento, y va a redirigir al index para que el usuario, si quiere volver a entrar, tenga que iniciar sesión nuevamente. Para poder ayudar justamente a este ejercicio, siempre vamos a estar trabajando con nuestra clase de tipo autoload, y hemos construido también en modelos un modelo user que tiene email y password. Entonces, nuestro formulario de inicio de sesión se va a ver como esto que está acá. Bien, entonces, cuando yo ingrese información en este index, voy a dirigir o voy a enviar ese payload a login.php. Login.php es este archivo que está acá, que utiliza el autoload para cargar la clase user, y si hay un post, es decir, si estoy enviando información, voy a levantar el email y el password que estoy enviando. A los fines prácticos, solamente hay un usuario y una contraseña posible para acceder al sistema. Esto no es el escenario más seguro, obviamente, porque esta información debería estar guardada en una base de datos o en un archivo. Pero a los fines prácticos de este ejemplo nada más, vamos a jugar en cierta manera de que el único usuario que se puede loguear tiene que ser John Doe y la contraseña o password tiene que ser 123456. Si los datos coinciden con lo que estamos pidiendo en este lugar, vamos a crear la sesión la primera vez o a abrir la sesión si ya fue creada. Vamos a crear un objeto de tipo user en el cual vamos a guardar los datos de logueo, y este usuario que está acá lo vamos a guardar en sesión. ¿Por qué lo vamos a guardar en sesión? Porque en la página interna, es decir, en el main, yo necesito de algún lado traer algún registro que me diga que el usuario se logueó correctamente y que hay algún dato de esa sesión guardado. De esa manera podemos, a través del uso de sesión, podemos justamente mantener el valor de una variable, o en este caso de un objeto, a través de los distintos postbacks, ¿sí? De manera tal de que el login lo genera y lo guarda en sesión, y el main se encarga, que es otra página distinta, se encarga de traerla de sesión si existe y verificarla. Si el usuario se logueó correctamente, entonces este logged user lo vamos a guardar adentro del arreglo asociativo de session con el nombre logged user. Finalmente vamos a hacernos uso del header para redirigir a la página interna main.php. Si el usuario y la contraseña no no coinciden, directamente voy a entrar por el else, donde lo que voy a hacer es volver a cargar el index para que el usuario ingrese de vuelta el email y el password y trate de loguearse nuevamente. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que yo quiero entrar con un mail distinto. Claramente esto no es john@dow.com, con lo cual cuando da clic en login, esto directamente me vuelve a cargar el index. Vemos acá arriba que tenemos el index, porque el usuario y la contraseña eran incorrectos. Por supuesto que lo ideal hubiese sido que acá aparezca un mensaje un poco más fancy que diga nombre de usuario y contraseña incorrecto, o error al tratar de iniciar sesión, o algún texto más descriptivo que el usuario pueda entender que hay algún error en los datos que está proporcionando. A los fines prácticos lo hemos dejado lo más sencillo posible. Sin embargo, cuando yo ahora ingrese johndoe.com y el password 123456, vemos que ahora fui redirigido a main.php, que es la página interna, y me está dando acceso a el sistema, diciéndome bienvenido John Doe y cerrar sesión. Fíjense que este bienvenido John Doe no es un texto que está fijo, sino que si venimos al main.php, vamos a ver que en la línea 18 el bienvenido es dinámico, ya que
levanta el mail del usuario de una variable llamada logged_user. Esto sucede porque al cargarse el main, utilizo el autoload, abro la sesión. Es importante siempre que trabajo con sesión abrir la sesión. Fíjense que en el login inicio la sesión para guardar el objeto en sesión, y en el main que debo utilizar la sesión hago también un session start porque necesito abrir la sesión para poder utilizarla. Voy a preguntar si existe en esa sesión una variable llamada logged_user. Esta variable logged_user va a existir en la sesión solamente si el login fue correcto y si yo lo guardé en la línea número 19. Si no, esa variable logged_user no va a existir. Por lo tanto, en el main, si la variable logged_user existe, obtengo el valor, lo guardo en una variable local logged_user y luego muestro el contenido HTML donde doy la bienvenida y puedo tranquilamente hacer uso de esa variable logged_user para traer el email del usuario logueado y darle la bienvenida con una bienvenida más personalizada. En caso contrario, es decir, si esta variable logged_user no existe, yo voy a entender de que el usuario nunca pasó por la línea 19. Dicho de otra manera, el usuario nunca se logueó correctamente. Por lo tanto, al no coincidir o al no existir esta variable logged_user, voy a entrar por el else, que se va a encargar de redireccionarme a el index. ¿En qué momento va a funcionar esta parte que está acá? Va a funcionar si yo quiero acceder directamente al main sin haber pasado por la variable, por el formulario de inicio de sesión. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Yo estoy en el index en este momento y si quiero directamente, o yo conozco ya de antemano las páginas internas, si yo quiero reemplazar en la URL y poner main.php, tratando de entrar directamente a la página interna sin haber iniciado sesión, van a ver que automáticamente se vuelve a cargar el index y acá figura index.php. No hay forma de entrar directamente, ya que cada vez que accedo al main, se abre la sesión, pregunta por esta variable, la variable no está, no existe, y redirijo al index. La única manera de poder entrar al main es haber pasado por el login de manera correcta. john@dow.com de manera correcta. Ahora sí estoy en el main. Vamos a ver una pequeña trampa, o mejor dicho, un contraejemplo para ver de qué manera funciona el cerrar sesión. Supongamos que yo, así como estoy, en este momento estoy adentro del sistema porque me logueé correctamente. Supongamos que yo quiero entrar al index. Es decir, vuelvo para atrás. Estoy de vuelta parado en el inicio. Sin embargo, la variable de sesión dijimos que se destruye cuando cierro el navegador o cuando destruyo la sesión de manera explícita. En este momento no ocurrió ninguna de las dos cosas. No vimos en ningún momento cuando destruí la sesión, porque aún no lo mostré, ni tampoco cerré el navegador. Por lo tanto, la sesión está creada, está abierta, y la variable logged_user que había creado sigue estando presente. Por lo tanto, si yo acá quiero poner main.php, fíjense que puedo acceder correctamente, ya que esta variable, como dijimos, continúa estando en sesión. Si yo quiero volver al index, pero no quiero que nadie pueda entrar directamente al main, es decir, quiero que la persona tenga que volver a autenticarse, para eso tenemos el cerrar sesión. El cerrar sesión, lo que dijimos es que va a abrir la sesión que exista, la va a destruir y luego me va a enviar al index, porque tengo que ir a parar alguna página, donde, bueno, si quiero volver a acceder tengo que iniciar sesión nuevamente. Esto que parece raro
abrir la sesión para después destruirla, es obligatorio. No puedo hacer un session destroy si antes no hice un session start. Tengo que abrir la sesión para luego destruirla. Si vamos al ejemplo, cierro la sesión, me redirige al index, y si ahora quiero acceder directamente al main, vamos a ver de que ya no es posible porque la sesión se destruyó y la variable logged_user no existe más. Voy a tener que volver a iniciar sesión para poder ingresar al sistema. De esta manera hemos visto los 3 puntos principales de esta unidad teórica relacionados al uso de autoload, el uso de la persistencia con archivos y objetos JSON, y finalmente el uso de sesión. Como habrán visto, a partir del ejemplo 2 y el ejemplo 3 venimos arrastrando el uso de autoload, ya que el autoload nos va a acompañar todo el resto de la asignatura porque es una herramienta muy útil para el cargado de clases. Nos vemos en la próxima clase teórica. Chao.